Se trata del profesor Marco Córdoba. Leeré una pequeñita reseña de él. Él es doctor en Ciencias Sociales con mención en Estudios Andinos por la Flaxo Ecuador, maestro en Ciencias Políticas de la misma institución y arquitecto por la Universidad Central de Ecuador. Se desempeña como profesor investigador del Departamento de Asuntos Públicos de esta institución, de la Flaxo. Sus investigaciones se enmarcan en temáticas relacionadas a gobiernos de la ciudad, políticas públicas locales, planificación territorial e instituciones políticas. Sus investigaciones son desde los debates teóricos del neoinstitucionalismo y la gobernanza democrática, priorizando una metodología comparada en el contexto andino y latinoamericano. Cabe la pena mencionar que el profesor Marco Córdoba es parte de una red en la que participa la UAM, la Universidad de Medellín, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Toulouse, la Universidad de Quebec, orientados a la transición de las ciudades. Y bueno, me da mucho gusto que Marco esté con nosotros y le daría la palabra y después de su intervención pasaríamos a la fase de preguntas por parte de ustedes. Ok, bienvenido, Marco. Muchas gracias, Salomón. Un saludo a todas y todos quienes nos acompañan en esta sesión del curso. Es un gusto, un placer compartir con ustedes una discusión sobre gobernanza y transiciones. Me voy a permitir compartir la pantalla. Perdón. Creo que ahí la pueden ver, ¿verdad? Bueno. Bueno, esta es, tengo entendido, la primera sesión del curso denominado Transiciones Urbanas, Visión Internacional de Temas Emergentes de las Ciudades. Y yo planteo desarrollar un debate sobre lo que significa la dimensión política de estas transiciones, ¿no? Un poco en los videos que ustedes pudieron o tienen a su alcance en YouTube, en la plataforma, y en base también a las lecturas, pudieron entender en términos generales cuál es la entrada que se pretende dar a esta discusión. Y lo que planteamos básicamente es que todos aquellos procesos de acción pública, inténtase esto en el sentido amplio, todas las políticas, todos los procesos de planificación, de gestión, administración, etcétera, en última instancia son el resultado o son la consecuencia de unas formas específicas de interrelación entre el Estado, la sociedad y el mercado. De ahí que decimos que nuestro objeto de estudio en este caso es la acción pública. Nuestras variables independientes son todas aquellas hipótesis que se puedan construir alrededor de estas interrelaciones, y todo eso, digamos, dentro de un contexto territorial en el cual nos interesa precisamente observar de qué manera se han ido desarrollando en las últimas décadas y tratando de tener una focalización en América Latina, todas las transformaciones y todas las transiciones territoriales, ¿no? Para eso quisiera plantear dos momentos en la discusión. Por un lado, entender, tengamos en cuenta que estos son recortes teórico-metodológicos. En la práctica, la interacción de los actores funciona de manera simultánea, pero para efectos analíticos nos interesa en un primer momento observar de qué manera esta relación Estado-mercado ha generado distintas transiciones, y en un segundo momento observar la transición, la transformación alrededor de la relación Estado-sociedad. Un poco retomando, poniendo en el contexto de las discusiones de los videos, de las lecturas, estas transformaciones del Estado y de la sociedad sobre la cual se ha configurado una nueva forma o unos nuevos modos de gobernanza urbana, territorial y democrática en el sentido más amplio, parten por la redefinición, decíamos en los videos, del rol que cada uno de estos actores tiene en los procesos de dirección de la sociedad, de la economía, en donde dinámicas como la economía mixta, por ejemplo, o procesos de regulación por parte del Estado, etcétera, han transformado en cierta forma esa relación, ¿no?
¿Cómo opera esto en el territorio? Que es lo que nos interesa, ¿no? Opera en función de muchos de los debates que ustedes conocen de globalización y toda esta redefinición de los flujos de capital, pero también de las relaciones políticas entre distintos niveles territoriales, etcétera, en donde el territorio empieza a aparecer como una instancia clave para entender, por un lado, unos procesos de oferta, en donde distintos capitales de transnacionales, de organismos internacionales, etcétera, terminan transitando, digamos, o ofreciendo una localización en términos de fortalecer, digamos, su rentabilidad en lugares en donde puedan mejorar, digamos, a través de plusvalía, por ejemplo, y eso lo vamos a ver más adelante, esta rentabilidad. Y por otro lado, digamos, una serie de ciudades, de territorios de manera concreta que empiezan a demandar o empiezan a transformar, como lo vamos a ver más adelante, su planificación, sus políticas para atraer estos capitales, ¿no? Esto de la mano, además, de toda una redefinición de la acción pública en su conjunto hacia formas postburocráticas que han decantado, digamos, para efectos de territorio en una planificación estratégica direccionada básicamente a convertir a los territorios en competitivos, ¿no? Entonces, ha significado, decíamos, una transformación de muchos de los procesos de gestión y de planificación, sobre todo en términos de asumir muchos de los principios, muchos de los postulados de del ámbito empresarial hacia el ámbito territorial. Es decir, la misma idea de competencia empieza a aparecer como una dinámica propia del territorio, ya no solamente nacional, sino regional e internacional. La competitividad es el motor que empieza, o en función del cual se empiezan a construir una serie de políticas, y las ventajas competitivas son aquellos atributos que se empiezan a generar precisamente alrededor de este proceso, ¿no? Perdón. En ese sentido, hay algunas transiciones, algunas transformaciones importantes. Por un lado, digamos, toda esta idea de competitividad, de competencia, se estructura alrededor de los denominados rankings, una serie, digamos, de jerarquías territoriales que se van desarrollando a través de ventajas competitivas a nivel internacional. Esos primeros debates de Saskia Sasse en los 90 sobre ciudad global, por ejemplo, que empiezan a caracterizar o a jerarquizar a unas ciudades por sobre otras en función del nivel de flujos, del nivel de capitales que puedan atraer, que finalmente se van convirtiendo en una suerte de herramienta política. Es decir, como decíamos, en función de insertar a las ciudades en un sistema mundial de competitividad, hay todo, digamos, toda una redefinición, sobre todo en términos de planificación estratégica de las condiciones territoriales, ¿no? Eso, en última instancia, por supuesto, ha tenido sus ventajas, pero también muchas desventajas en términos, como decíamos, de que se convierte o se ha convertido también en una herramienta de geopolítica a nivel mundial, pero también a nivel nacional. Vamos, aquí hay unos datos de México desde de algunos años atrás, pero que la tendencia no ha variado, en donde hay toda una construcción o una redefinición de, digamos, el territorio en términos de un conjunto de ciudades competitivas y menos competitivas que por supuesto cambian o transforman o son consecuencia de las transformaciones precisamente de sus formas de planificación. Por otro lado, hay también un fuerte sesgo, un fuerte direccionamiento a lo que se conoce como city marketing, es decir, esa necesidad de construir una suerte de marca de las ciudades alrededor de una imagen específica, intentando encontrar precisamente esa ventaja comparativa respecto al resto del territorio, algo que ha sido como muy articulado alrededor de un discurso promovido por sobre todo organismos multilaterales alrededor de esa idea de buenas prácticas. En los videos yo les mencionaba todo ese debate sobre la buena gobernanza, está un poco por aquí, digamos, esa construcción. Este es un caso, por ejemplo, de Cuenca, que hace algunos años atrás empezó a insertarse en el circuito mundial como una de las 10 ciudades más importantes de retiro de jubilados. Y alrededor de esa imagen, digamos, de ese modelo, ha empezado a reconstruir toda su política urbana, toda su, digamos, política del suelo, por ejemplo. Ha habido toda una transformación inmobiliaria
una nueva oferta de servicios para este target de usuarios, etcétera. Entonces, hay toda una transición importante ahí alrededor de un nicho que encuentra, por ejemplo, en este caso, la ciudad de Cuenca en el mundo, ¿no? Algo que ustedes conocen muy bien, me imagino, es todo el debate de los grandes proyectos urbanos, ¿no? Es decir, toda esa reestructuración o renovación urbana que se ha venido dando en las últimas décadas alrededor de formas o de modelos público-privados que se han focalizado en una intervención puntual en alguno de los sectores de mayor plusvalía de la ciudad y que ha tenido algunas consecuencias en términos, por ejemplo, de procesos de gentrificación, pero también de segregación que ha sido bastante bien estudiados, ¿no? En América Latina este ha sido un fenómeno que desde los 90, a partir de la experiencia de Puerto Madero en Buenos Aires, ha tenido, digamos, mucho impulso. En el caso de Quito, por ejemplo, el proyecto del Malecón 2000 es el proyecto puntual de una regeneración urbana mucho más amplia que se ancla, digamos, a esta forma de relación público-privada muy clara, ¿no? Quizás proyectos un poco no tan exitosos como el propio Centro Histórico de México también se encuentra en esa misma línea y, por supuesto, el caso de la renovación urbana en Medellín, ¿no? Ahora bien, todos estos procesos de articulación entre el Estado y el mercado que ha transformado o ha generado una serie de transiciones urbanas, sobre todo me refiero a la América Latina, no ha estado exento de problemas, como decíamos, en la medida en que se focaliza una porción del territorio, se generan, digamos, lo que algunos autores denominan esta ciudad dual, procesos de fragmentación, etcétera. Un ejemplo que ha sido muy estudiado en la región es el caso de Río de Janeiro, que de cara en 2014-2015, de cara a la Copa del Mundo y redefinió, digamos, toda su política urbana, toda su planificación alrededor de grandes proyectos urbanos, de procesos pensados, digamos, en esta inserción mundial y que sin embargo generó, digamos, una serie de problemáticas de carácter social que decantaron muchos años después, inclusive, en una serie de movilizaciones, de procesos sociales, de demandas, digamos, por el gasto excesivo que se generó alrededor de estos proyectos y que dejaron de lado, en cierta forma, digamos, cuestiones sociales sobre todo, ¿no? Un debate que ustedes posiblemente van a tener o va a ser clave a lo largo de todo este curso, en todas las sesiones, va a ser el de Smart City, que en cierta forma está sintetizando un poco toda esta trayectoria que la región ha tenido alrededor de la relación público-privada y la incorporación de grandes proyectos urbanos, de procesos de competitividad, etcétera, en donde hay una fuerte articulación entre el capital y el conocimiento, digamos, es decir, es como una nueva tendencia, una nueva dinámica de globalización que ahora está muy anclada a la tecnología. Es un discurso que está muy mediado en términos corporativos por empresas transnacionales, digamos, articuladas a sectores de la comunicación, sobre todo, y toda la implicación que tiene, digamos, la construcción de un Big Data para los procesos de planificación, ¿no? Hay grandes inversiones que se están desarrollando en la región alrededor de eso y que seguramente va a transformar o va a generar algunas transiciones importantes. Pero quizás una de las transformaciones más importantes que en las últimas décadas se ha podido observar en la región, a diferencia de otros sectores, sobre todo de Europa o de América del Norte, en donde las políticas de regulación del suelo son mucho más estrictas que en América Latina, es lo que muchos autores, como Carlos de Matos, por ejemplo, ha denominado la mercantilización del territorio, ¿no? Es decir, cómo esta articulación público-privada entre el Estado y el mercado en última instancia ha generado unas dinámicas de crecimiento basadas en digamos, el aumento de la plusvalía urbana y por lo tanto en unas dinámicas de carácter muy especulativo. ¿Cómo ha operado esto? Por un lado, en esa misma línea que decíamos anteriormente de redistribución, de nueva articulación del capital a nivel mundial, digamos, ha habido todo un arribo, una construcción institucional a nivel, digamos, regional y mundial
de una serie de instrumentos inmobiliarios que han empezado, digamos, a impregnarse en distintos territorios, en términos, por ejemplo, de acciones, de préstamos, etcétera, que en última instancia lo que han buscado es empezar a ubicar cierto tipo de capital multinacional en proyectos inmobiliarios en las ciudades. Entonces, ha habido una gran transformación, una gran transición, sobre todo en las ciudades en donde el capital puede obtener una mayor plusvalía, como puede ser Panamá, por ejemplo, la misma Cartagena, pero también en ciudades con menos posibilidades de generar plusvalía, como Quito, en el caso de las dos fotografías de abajo, por ejemplo, hubo hace una década posiblemente una importante inversión, sobre todo española, en sectores de clases medias altas, pero también en sectores de pocos recursos para generar, digamos, grandes proyectos inmobiliarios, ¿no? Como decíamos, este es un fenómeno que se observa o se ha venido observando en las últimas décadas y que a partir, digamos, ya de grupos de inversión específicos han ido tomando posición en distintas ciudades a lo largo de la región. ¿Quién dice? Por otro lado, esta suerte de mercantilización de la ciudad tiene también, o ha tenido una dinámica importante hacia adentro, es decir, en la manera en cómo los gobiernos locales, los propios estados han ido redefiniendo sus procesos de planificación y que se han matizado alrededor de básicamente dos elementos. Por un lado, una serie de intereses económicos, una suerte de maquinarias de desarrollo productivos que van como diversificando sus operaciones van incorporando lo inmobiliario, digamos, en estas operaciones, y sumados a poder político, lo que ha determinado que en América Latina hay una suerte de procesos privados de planificación que ha determinado, por un lado, esta apertura, una suerte de desregularización de la política de suelo, generando, digamos, una mayor preferencia locacional de carácter individual y el desarrollo de esta maquinaria, como lo vamos a ver más adelante. En ese sentido, también desde la década de los 80s, 90s se ha venido desarrollando en algunas ciudades esta apertura o esta desregularización de lo que significa la relocalización o la localización en vivienda residencial, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, uno encuentra una gran dispersión urbana en función de un modelo de desarrollo anclado, digamos, a este tipo de urbanizaciones tipo country, pero también, digamos, en ciudades más compactas como Quito, esta falta de regularización o de regulación de la política urbana ha determinado, digamos, unas dinámicas de relocalización muy importantes en la ciudad que han pasado desde la centralidad histórica hacia nuevas centralidades y rápidamente, digamos, hacia los valles, en este caso, por ejemplo, de Cumbayá y Tumbaco, en donde ha habido una cada vez mayor incorporación de proyectos inmobiliarios, lo que genera, digamos, esto es un estudio interesante de hace algunos años, lo que genera, digamos, genera una transformación, una transición, en este caso inmobiliaria, territorial, importante que determina lo que decíamos anteriormente, ¿no? Una fragmentación por un lado, pero sobre todo un desequilibrio territorial en términos de una excesiva concentración, tanto de la inversión privada, pero también, y eso es importante, de la inversión pública en sectores específicos de la ciudad, concretamente en la centralidad financiera y en las nuevas centralidades o en los nuevos desarrollos de residencias de clases medias y altas, ¿no? Pero por otro lado, decíamos, este fenómeno de mercantilización también se expresa o se ha venido expresando alrededor de lo que algunos autores denominan estas maquinarias de desarrollo urbano, que no son otra cosa que la concentración, decíamos, en algunos grupos de poder político y económico de todo el proceso de desarrollo, que por un lado empieza, digamos, a monopolizar en cierta forma ciertos ámbitos del comercio, por ejemplo, a través de la implementación de centros comerciales, de moles, como se los conoce, pero también, digamos,
de la reestructuración territorial que se da alrededor de estos proyectos. Es decir, en el caso de Quito, por ejemplo, este es el grupo Proinco, un grupo que desde los años 80, 90 viene invirtiendo de manera muy agresiva en ciertos sectores de la ciudad. Por ejemplo, al norte de la ciudad, una inversión muy grande de un centro comercial que revitalizó toda esa zona y transformó, digamos, lo que significan precios de suelo, por ejemplo. El mismo grupo, una década más adelante, empezó a construir algunos moles en el sur de la ciudad y de manera paralela con el municipio empezó a articular todo lo que significó en ese momento la emergencia del sistema de transporte público trolebús y básicamente transformaron en una nueva centralidad a este sector de la ciudad. Más recientemente el mismo grupo digamos, ha intervenido con algunas inversiones en el norte de la ciudad, cerca de la mitad del mundo, con los mismos efectos. ¿A qué me refiero con esto? Es que el desarrollo de la ciudad, en el caso concreto de Quito, por ejemplo, tiene ejemplos claros de cómo este capital privado en articulación, por supuesto, con el gobierno local, dentro de esta idea de maquinaria de desarrollo, es la que genera o es el factor que impulsa o ha impulsado, digamos, en este caso, el aparecimiento, la implementación de nuevas centralidades urbanas. Pongo aquí la fotografía del equipo de fútbol porque normalmente estos grupos financieros siempre tienen también o están relacionados con algún equipo de fútbol exitoso, ¿no? Este es otro grupo importante económico en el país que no solamente ha tenido, digamos, la misma dinámica de articulación público-privada en la ciudad, en sectores de alta plusvalía, como el sector de la Carolina, por ejemplo, sino que también se ha ido incorporando ya o ha ido generando esta dinámica en otras ciudades, como el caso de Guayaquil, como el caso de Ambato, por ejemplo. Entonces, ahí hay una tendencia clara, ¿no?, en América Latina de cómo el capital privado se ha venido articulando a los procesos de planificación urbana, no necesariamente en el mejor sentido, y ha transformado o ha venido impulsando, decíamos, la generación de nuevas centralidades en este caso, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Como digo, es una síntesis muy general de lo que significa o lo que ha significado la relación público-privada en la transformación, en las transiciones urbanas en la región. Digo, estos procesos no han estado exentos también de una interacción o de una participación ciudadana, pero normalmente esa participación ha sido pasiva, es decir, sobre todo ha estado entendida en términos precisamente de aquellos procesos de segregación o de los procesos de gentrificación que han generado los grandes proyectos urbanos, por ejemplo. Entonces, pero digo, hay que entender que en esa relación también ha participado o también está presente la sociedad. Por otro lado, interesa entender también a manera, decíamos, de un recorte teórico-metodológico, la relación o las relaciones entre el Estado y la sociedad en las últimas décadas y cómo eso ha ido generando también una transformación territorial en último sentido, ¿no? Esta relación o esta transformación o esta redefinición de relaciones entre el Estado y la sociedad y en general de actores no estatales, porque no solamente es la ciudadanía, sino también ciertos sectores organizados, un poco viene de la mano de aquellas transformaciones, decíamos en los videos y en las lecturas, que ha experimentado la idea o la noción más tradicional de democracia representativa hacia formas más deliberativas, más participativas, en donde la autonomía de las personas, la autonomía de los grupos, ha generado una cada vez mayor participación, digamos, y por lo tanto una nueva subjetivación política, es decir, ha habido una nueva forma de entender la incorporación de actores no estatales en los procesos de acción pública, que en la región sobre todo se ha ido decantando, inclusive de manera muy profunda alrededor de las constituciones. La Constitución de Colombia en el 91 marca un punto de inflexión importante al generar, digamos, procesos vinculantes de incorporación de la ciudadanía en la gestión, sobre todo local.
más adelante. Todo esto, digamos, viene o es tradición de lo que constituyó en la década de los 80 todo el proceso o la experiencia brasilera que terminó, digamos, en la generación del famoso Estatuto de la Ciudad y el debate sobre el derecho a la ciudad que ha transformado, ¿no es cierto?, o ha venido a redefinir lo que significa la gestión, la planificación urbana desde los propios actores. Más adelante también en la Constitución del Ecuador del 2008, por ejemplo, y a través de sus instrumentos como el COTAD y otros códigos, se ha venido incorporando de manera vinculante a la ciudadanía en los procesos, sobre todo de acción pública local, ¿no? Eso ha determinado que, bueno, no solamente en la región, pero, sino en el mundo entero, pero en la región se hayan generado una serie de instrumentos concretos para operacionalizar esta participación. Los planes estratégicos que en un principio fueron muy pensados desde la relación público-privada, es decir, desde las dinámicas de inversión que vimos en las láminas anteriores, también empieza a incorporar, digamos, una dimensión social, una dimensión de participación importante, como en el caso de en Argentina, en Rosario, por ejemplo, donde la planificación estratégica tiene un sentido social muy importante, ¿no? Pero quizás el instrumento que ustedes deben conocer y que es uno de los que más éxito ha tenido en la región es de los presupuestos participativos. Vamos a ver eso más adelante. Y una serie de instrumentos que se han ido construyendo alrededor de ámbitos principalmente relacionados con el medio ambiente, es decir, todo el tema del cambio climático, todo el tema de la gestión del riesgo, digamos, han generado instrumentos específicos de incorporación de ciudadanía, más adelante también cuestiones relacionadas con el empleo y más recientemente, digamos, dado que la región tiene muchas dinámicas, muchos procesos de migración, también hay unas políticas de incorporación de participación, ¿no? El instrumento, como decíamos, más conocido es seguramente el presupuesto participativo, que nace en Brasil, en Porto Alegre, que permite, a partir, digamos, de una voluntad política, en este caso de los gobiernos locales, dentro de toda esa dinámica, decíamos, de derecho a la ciudad, incorporar a una serie de actores no estatales y principalmente a la ciudadanía en términos de que sea, digamos, los propios ciudadanos quienes vayan definiendo el destino de los presupuestos en función de sus necesidades y eso, digamos, permitió la construcción de unos espacios deliberativos, pero también de toma de decisiones en términos, decíamos, de los consejos del presupuesto, ¿no? Esto, como ustedes conocen, la idea del presupuesto participativo se incorporó o se importó o se exportó, perdón, hacia varios países de la región, concretamente en Colombia, por ejemplo, en Ecuador. El presupuesto participativo tiene también ahora un carácter vinculante dentro de la planificación de las ciudades. Hay muchísimos casos exitosos que uno puede revisar en la literatura. El caso de Pasto, por ejemplo, como ha habido toda una transformación importante, una transición interesante en términos de espacio público, por ejemplo, a través de esta herramienta, una ciudad intermedia como Pasto, una ciudad también intermedia o pequeña como Guaranda, en Ecuador, que además es un caso que permite entender la reivindicación que han tenido muchas poblaciones indígenas. Guaranda es una población indígena, como Guaranda, como Cotacachi en Ecuador, pero también otras en Perú y en Bolivia, alrededor del instrumento de presupuesto participativo, ¿no? Que en cierta forma se ha articulado o ha recogido las dinámicas o las estrategias que ya se venían desarrollando en términos de desarrollo local, por ejemplo, pero que le han dado, digamos, una actualización alrededor de que, como decía, la toma de decisiones sobre el gasto que se realiza en una determinada comunidad sea desarrollada a partir de un debate, de una deliberación, de un consenso de los propios actores, ¿no? Ahora, dentro de esta dinámica de articulación entre el Estado y la sociedad, es importante también tener en cuenta qué tipo de participación se viene dando, de qué manera se ha ido construyendo esta participación. Ahí la literatura nos muestra varias categorizaciones que van desde
formas institucionalizadas, es decir, todos estos instrumentos que inclusive, digo, están incorporados en las propias constituciones, hasta las formas clientelares que, digamos, han sido muy tradicionales en los contextos latinoamericanos, ¿no? Y que pasa por entender de qué manera o de qué forma las distintas clases, por ejemplo, se vinculan o se van incorporando a los procesos de acción pública, ¿no? Las clases altas tienen relaciones más personales, las clases medias normalmente están mediatizadas o mediadas, y las clases populares apelan sobre todo a las movilizaciones, ¿no? En la administración pasada, en el caso de Quito, por ejemplo, hubo dos proyectos fallidos, dos proyectos importantes, soluciones viales en el un caso y de transporte público en el otro, que no pudieron desarrollarse, pese a que tenían, digamos, una importancia interesante en términos de lobby, por ejemplo, que generaron las clases medias del sector, que no querían, digamos, una intervención, que se apoyaron muchísimo en la opinión pública, en los medios de comunicación, en el Colegio de Arquitectos, en la propia academia. Es decir, hubo una articulación de distintos actores de clases medias, de academias, etcétera, que lograron bloquear el proyecto, ¿no? Pero antes de que eso suceda, hubo, digamos, una demanda muy puntual de la gente o de los barrios populares que estaban involucrados también en esta intervención, pero que esta es una foto, digamos, que ilustra un poco la escasa movilización que tuvo, el escaso apoyo que tuvo, digamos, esa demanda. Entonces, aquí tenemos sobre una misma intervención, sobre una misma, en este caso, un proyecto fallido, digamos, dos tipos de participaciones en función de roles distintos, ¿no? En esa misma administración, una propuesta sobre Quito Cables, que se complementaba o se articulaba al transporte público en la ciudad, también fue bloqueada, pero en este caso por las clases altas. Es decir, el sistema de transporte atravesaba tanto barrios de clases altas como de clases populares. La injerencia que lograron tener las clases altas básicamente fueron a través de lobbies políticos de alto nivel, inclusive con el presidente de la República, juicios o demandas de inconstitucionalidad, etcétera, mientras que los barrios populares, más allá de sus movilizaciones, no pudieron tener tampoco mucha injerencia. Entonces, eso nos muestra, digo, que también cuando hablamos de participación hay que tener o matizar de qué tipo de actores y de qué tipo de participación estamos hablando, ¿no? En todo este debate, en las últimas décadas también ha habido una importante transformación de lo que significa la relación Estado-sociedad con la incorporación de una serie de instrumentos dentro de las tecnologías de información y comunicación que han dado paso o han impulsado nuevas formas de gobiernos electrónicos, por un lado permitiendo, digamos, la mejora de procesos desde por parte del propio gobierno local, por ejemplo, pero sobre todo dándole a la ciudadanía un mayor empoderamiento en términos de tanto de acceso, digamos, a la información que maneja, por ejemplo, el municipio, como de un control, de una accountability, digamos, posterior, ¿no? Entonces, hay una redefinición de la participación, digamos, dentro de lo que significa el gobierno electrónico, que, digamos, ahora se habla mucho del gobierno abierto, por ejemplo, en donde ya no solamente se pueden generar procesos vía web de registro, sino también hay mucha comunicación, hay mucha interacción. Pero, claro, hay todo un debate, sobre todo en la última década o en las últimas 2 décadas, alrededor de lo que ha significado el famoso e-governance dentro, digamos, del territorio. Y cuando uno mira reportes como este, que genera, digamos, que se generan año a año, lo que se encuentra es que países como Ecuador todavía siguen teniendo, digamos, un limitado acceso a Internet. Grandes sectores de la población todavía no cuentan, digamos, con el acceso necesario para ser parte activa de esta redefinición del gobierno abierto, por ejemplo. La propia pandemia, el propio COVID ha dado cuenta de las limitaciones de los sectores más necesitados para incorporarse formalmente, por ejemplo, ahora a la educación en línea o para poder generar teletrabajo, por ejemplo. Y en el índice que resume un poco este tipo de informes que nos permiten observar la relación entre
participación y tecnología, da cuenta de que todavía estamos, digamos, muy por debajo de lo que significa una participación mediada por las tecnologías eficiente, ¿no? En función de eso, lo que yo quisiera es abrir más bien el debate, dejar, digamos, algunos elementos a la discusión para que ustedes puedan debatir, digamos, estas transiciones, puedan discutir lo que ha significado este tipo de interacciones en función de algunos aspectos, ¿no? Por un lado, entender que en todo este debate sobre gobernanza democrática, sobre gobernanza territorial, si bien se habla de que hay una transformación del Estado, hay, digamos, un achicamiento muchas veces del aparato estatal, tanto a nivel nacional, pero también a nivel local, de que hay una incorporación de actores no estatales, concretamente de la economía y como también hemos visto, aunque de manera más limitada, de la propia sociedad. Más allá de eso, lo que hay que tener en cuenta es que el Estado sigue siendo, y cuando me refiero al Estado hablo del gobierno local, el Estado sigue siendo el actor principal. Es decir, estos procesos en última instancia siguen direccionados por los gobiernos locales y lo que se puede observar es una falta de capacidad para regular, por ejemplo, los intereses económicos dentro de la planificación o para incorporar de manera más activa a la ciudadanía. Es decir, el Estado es quien en última instancia genera, digamos, o direcciona ese proceso. Entonces, hay que cuestionarse muy fuertemente lo que significa el rol del Estado en estas transformaciones. Por otro lado, sobre todo en América Latina, la regulación del mercado siempre ha tenido problemas, es decir, todas nuestras políticas de regulación urbana, toda nuestra normativa respecto a la inversión o al alcance que puede tener la inversión privada en los procesos de desarrollo, como vimos estas grandes maquinarias de desarrollo que en las últimas décadas han transformado la ciudad de Quito, no hubiesen podido desarrollarse si no es en función de una articulación y de una falta de control de parte del gobierno local. Entonces, ahí también hay un reto muy importante, ¿no? Y por supuesto, el reto de la participación, o sea, más allá de que formalmente hay todo un avance en términos de institucionalizar mecanismos de participación, esta participación no necesariamente termina siendo efectiva, más allá de estos casos exitosos que son muy publicitados, de presupuesto participativo, etcétera, no hay o no se observa, digamos, una transformación importante en términos de una participación real, ¿no? Y pasa también, por supuesto, por toda una apatía que a nivel mundial, no solamente regional, se observa en términos de una menor participación política de la ciudadanía, digamos, en los asuntos públicos, ¿no? Es decir, también hay, digamos, ahí unas contradicciones de parte y parte. Entonces, ese es un reto también importante. En términos territoriales, el reto es sin duda el tema del desarrollo urbano sostenible, ¿no? O sea, cómo pasar de unas formas de desarrollo más ancladas al crecimiento económico, a la expansión, digamos, a cuestiones que incorporen de manera integral, digamos, aspectos como el cambio climático, como la gestión del riesgo, como la sostenibilidad, una articulación de la propia movilidad en el proceso. Es decir, es un desarrollo urbano mucho más complejo que el que conocíamos hace unas décadas atrás, y eso implica, por lo tanto, una serie de instrumentos que se condensan en una planificación estratégica que también tiene que ser redefinida, ya no esa planificación estratégica de los 80s, 90s pensada en el GPU, en la competitividad, sino que empiece a integrar de manera más articulada estas cuestiones ambientales, estas cuestiones sociales. Experiencias como la de Rosario o como la de Curitiba lo han logrado en cierta forma, digamos, con un sentido también participativo que permita articular en un sentido más amplio también digamos, a la ciudadanía y a los sectores no estatales, ¿no? Entonces, eso digo como algunos retos que quedan abiertos más bien ya para la discusión, para el debate con el grupo, ¿no? Gracias. Gracias, Marco. Muy interesante todo el panorama que nos presentas y bien ilustrado con los retos, la relación Estado, mercado, Estado, sociedad y las diferentes facetas que tienen estas tensiones en la gobernanza.
y con ejemplos en América Latina. Te voy a leer algunas, tengo creo que 5 o 6 preguntas aquí en el chat que tenemos. Entonces, quizás te lea primero 2 o 3 y luego continuamos, si te parece bien. Entonces, la primera, por Darinka Orozco, nos pregunta, ¿cuál sería una forma de desarrollar las ciudades desde aquellos sitios donde hay una resistencia a que el sector financiero entre y en los que claramente se ven los procesos de segregación, diagonal, desigualdad? Perdón, ¿me lo repites? No te Sí, escuché sí, bien. claro. Pregunta, ¿cuál sería la forma de desarrollar las ciudades desde aquellos sitios donde hay una resistencia a que el sector financiero entre y en los que claramente se ven los procesos de segregación, desigualdad, a pesar de que la gente se organice y participe para mejorar su entorno? Te lo leo tal cual, ¿eh? Sí. Pues habrá que... Luego viene de nuestra colega Caridad García una pregunta que creo que es muy interesante, en términos muy, muy pertinente. Te pregunta, observa que el COVID-19 altere la planeación estratégica en el desarrollo de las ciudades. Ahí me gustaría agregar la pregunta en términos, ampliarlo, en situaciones de crisis, porque hoy será el COVID y quizás en 5 años será otra situación de crisis. Puede ser de carácter climático o de carácter financiero o de violencia, etc. Entonces, creo que es interesante ver este asunto de la gobernanza en situaciones de urgencia o de crisis humanitaria o económica, climática, sanitaria, o en condiciones quizás más relajadas temporalmente. Creo que es interesante esa pregunta. Luego tenemos de Joana Páez. ¿Podría, por favor, profundizar algunos ejemplos de políticas de inmigración poblacional significativas para la región en términos de participación ciudadana? Sí, seguramente eso me hace pensar en estas tensiones que puede haber en cierta parte de la población de recibir inmigrantes y las políticas públicas o que los gobiernos tienen que hacer al respecto. Quizás te hago la última para después pasar a otro pequeñito bloque, ¿no? Sala 305, así es, pregunta, ¿cómo determinan los proyectos del presupuesto participativo? Por ejemplo, él dice, o ella dice, en la Ciudad de México el presupuesto participativo en algunos casos se fue transformando en la entrega de calentadores solares a cientos de grupos clientelares. Este 2020 se formó una comisión con especialistas para dictaminar proyectos. Aún así, en algunas alcaldías se aprobaron estos calentadores, que solo fortalecen los liderazgos políticos. Si quieres, están llegando más preguntas, ¿verdad? Si quieres, puedes integrarlas, contestar una por una, como tú te sientas. Sí, vamos quizás con estas bloque inicialmente. Me parecen que son preguntas que ayudan a complementar precisamente la discusión. La primera es interesante, ¿no? Porque, digamos, dentro de todas estas intervenciones público-privadas siempre hay procesos de mucha resistencia, ¿no? Y lo que normalmente ha sucedido es que han sido como excluidas, es decir, los proyectos de regeneración en Guayaquil o el propio Puerto Madero, por poner dos ejemplos, han tenido, digamos, una gran resistencia ciudadana en su momento, porque primero no han sido incorporados efectivamente o porque han generado, digamos, una serie de externalidades negativas, inclusive de carácter ambiental, en el caso de Guayaquil, por ejemplo. Y quizás ahí la estrategia es intentar, digamos, articular también esas necesidades dentro de la planificación. Hay unas experiencias interesantes, por ejemplo, en
en Bogotá en los últimos años, desde la época de Petro, impulsadas por María Mercedes Maldonado, en donde, por ejemplo, la inversión en proyectos inmobiliarios del sector financiero está condicionada a la generación de cierto espacio público, por ejemplo, o en proyectos de vivienda, la incorporación de ciertos porcentajes de vivienda de interés social. Es decir, ahí hay como mecanismos, ¿no? Me parece que no necesariamente es una sumatoria, es una suma cero, ¿no? Es decir, eh, acordémonos que finalmente somos sistemas de economía mixta en donde los recursos públicos escasean cada vez más y se necesita del sector privado para cierto tipo de desarrollos territoriales, cierto tipo de desarrollos urbanos, pero que, como digo, en América Latina es necesario una mayor regulación. O sea, hay muchas experiencias de inversión público-privada en Europa o en los Estados Unidos que funcionan bien en términos de que hay un Estado o un gobierno local fuerte que pone las reglas del juego claras y que condiciona o que vuelve vinculante, por ejemplo, cierto tipo de incorporación de ciudadanía, etcétera. Entonces, en la propia América Latina, digo, están apareciendo algunas experiencias interesantes en algunas de las ciudades que dentro del denominado giro a la izquierda, por ejemplo, el mismo caso de Petro o de Augusto Barrera hace unos años en Quito, intentaron darle, digamos, el giro, ¿no? Hacia tener, digo, una inversión pública o privada que además incorpore o tenga una dimensión social, ambiental también clara, ¿no? Respecto al tema del COVID, bueno, esa es un poco la discusión del momento, cómo esa va a ser, digamos, como en Colombia fue o está siendo ahora, ¿no? Todos los estudios son post-conflicto, digamos, ahora me parece que va a haber todo un debate importante sobre la post-crisis del COVID y creo que las ciudades han tenido un rol interesante en esa discusión. Si uno mira la serie de webinares que han estado desarrollándose en el mundo entero en estos meses, empezaron un poco por la necesidad de entender las transformaciones urbanas en la crisis, ¿no? Es decir, cómo se ha redefinido el espacio público, cómo se ha redefinido la movilidad, cómo se redefinen la economía urbana. Es decir, la ciudad ha vuelto a ser, digamos, en esta discusión como un punto importante para entender lo que está sucediendo en la crisis, pero también para proyectar o para redefinir lo que va a pasar, digamos, en los próximos años en términos de reconfigurar no solo la economía, sino casi que el tejido social, digamos, que ahora se ha visto mediado, digamos, por la necesidad del confinamiento. Entonces, yo creo que esa es una oportunidad para que los planificadores, ¿no? Quienes hacen la planificación estratégica en las ciudades, empiecen a pensar, digamos, ese rol que ha adquirido la ciudad, tanto como objeto de estudio, pero también como, digamos, un instrumento para, digo, reconstituir muchos de los procesos urbanos, ¿no? En términos de políticas de participación sobre fenómenos migratorios, hay algunos elementos interesantes que empezaron, sobre todo, digamos, o que se puede observar en ciudades como Lima o como Santiago, donde hubo en principio una gran migración boliviana y que de a poco fue como cooptando ciertos espacios de comercio informal, sobre todo, y generando mucha conflictividad, digamos, con las poblaciones locales. Y ahí hubo, digamos, algunos instrumentos que he visto en Lima y en Santiago para intentar, digamos, mediar esta conflictividad. Es decir, cómo tener o regular primero lo que significa el manejo de espacio público, pero sobre todo manejar el conflicto dentro de, digamos, el habitante local y el migrante. Ahí se podían explorar, digamos, hace algunos años atrás, ¿no? Más recientemente en el caso de Quito, por ejemplo, que es una de las ciudades que ha venido recibiendo mucha población migrante venezolana y que tiene sobre muchos problemas de acceso a vivienda, pero también de empleo, es decir, hay algunas iniciativas
que todavía están en ciernes, pero que intentan como incorporar dentro de lo que significa la dotación de vivienda social emergente, por ejemplo, a la población migrante en términos de entender su necesidad, digamos, que muchas veces no es la misma necesidad de la población nativa, de la población local, sino que tiene un carácter transitorio. Entonces, ha habido está habiendo unos intentos por ese lado, ¿no? Y en el caso del presupuesto participativo, ese también es una pregunta interesante porque el presupuesto participativo, como nace en Porto Alegre y se desarrolla en algunas de las ciudades que mencionaba, como el caso de Pasto, por ejemplo, es una combinación de instrumentos de participación institucionalizada, es decir, de un principio de representación, porque finalmente no es que va toda la ciudad de Guaranda a la asamblea, sino que hay previamente una serie de instancias consultivas, de debate sobre cuáles son las necesidades de cada una de las comunidades, por ejemplo, que están participando. Eso luego se lleva a un dirigente o a un grupo de dirigentes, es decir, ahí ya se filtra, ¿no? Un proceso más orgánico, más participativo en el estricto sentido, se filtra hacia una forma más institucional, una forma más representativa, perdón, que podría ser, digamos, la dirigencia, que es la que va a representar a la comunidad dentro de los consejos consultivos, por ejemplo, y ahí se toman las decisiones. Es decir, no es un proceso, como digo, todos nos reunimos en la cancha y votamos, sino que es un esquema institucional interesante, complejo, que cuando está bien llevado tiene, digamos, filtros de accountability, tiene filtros para precisamente no caer en lo que nos decía la pregunta, un clientelismo en términos de que la demanda se canalice simplemente a través de un grupo de interés, etc. Por supuesto que eso no está exento de dinámicas de corrupción, de clientelismo, es decir, hay muchos debates que dicen la participación en el momento en el que se institucionaliza deja de ser participación, es otra cosa, hay que ponerle otro nombre, porque la participación orgánica, aquella que emerge de la ciudadanía en términos de una demanda concreta con sus propios instrumentos, sus propias capacidades, es la que es reconocida como participación en el estricto sentido. Entonces, sí, el problema del presupuesto participativo es que también ha llegado a convertirse como en una formalidad, es decir, tenemos que cumplir lo que la ley nos dice, dicen algunos municipios, y por lo tanto hacemos un par de socializaciones, hacemos el listado y ya, digamos, esa no es una participación en el estricto sentido, es una instancia más bien consultiva y que, como decíamos, ahora con todas las tecnologías se está mediando de otra manera y que también tiene otras connotaciones, ¿no? Está sin micrófono, Salomón. Sí, gracias, Marco. Bueno, ahí han llegado más preguntas. Ya tenemos al menos como unas 10. Voy así al azar escoger alguna. Por ejemplo, ¿qué papel tiene el crimen organizado o no en la planeación y gestión de las ciudades latinoamericanas? Esta es de Diego Cervantes, de la UAM. Tenemos de Carlos Álvarez la pregunta, el comentario, ¿gobernanza como producto del neoliberalismo? La pregunta. Por el lado de Pana ST, ¿cuál sería un buen medio para contrarrestar la desigualdad en la gobernanza? Lo menciona, los países desarrollados no están exentos. Claramente, en Francia tenemos la presión social con los chalecos amarillos y su respuesta ciudadana. ¿Es acaso el TIC un factor respuesta a las TIC, dado el acceso a tecnología como dice de Ecuador? Luego tenemos de Concepción. En la Ciudad de México el presupuesto participativo ha sido un mecanismo para participación vecinal. Sin embargo, las alcaldías son las que finalmente deciden sobre el uso de los recursos. Un problema de gestión local donde excluye a los vecinos. Es una pregunta relacionada con lo que ya nos comentabas. Y luego pone Enrique Octavio, dice, mencionó la importancia de los gobiernos locales en la planeación de la ciudad. Sin embargo, la pregunta que nos hace,
¿Cuándo se piensa una región en la que intervienen los diferentes órdenes de gobierno? ¿Cómo se plantearía la gobernanza? Imagino que habla de otro nivel, otra escala geográfica, a nivel quizás regional, territorial. Bueno, Claudia Ortiz, de la UNAM. ¿Puede ser la gobernanza un instrumento real para disminuir la asimetría, pobreza y marginación, desigualdades de género, tarea de ciudadanos, explotación desmedida del medio ambiente natural, etcétera? Y agrega, ¿cómo podemos impulsarlo desde la academia? Bueno, creo que te dejo estas. Gracias. Sí, a ver, digamos, el tema del crimen organizado es muy interesante porque ustedes conocen en Colombia en los 80s, 90s, hubo mucha filtración de capitales provenientes de grupos irregulares en procesos de desarrollo, concretamente de Cali, de Medellín, que no han podido ser del todo documentados en términos de la incidencia que tuvieron. Eso también sucedió en menor medida en Quito, en Santo Domingo, por ejemplo, en Ecuador, en Guayaquil. Esa es una dimensión que dentro del institucionalismo o del enfoque de los institucionalismos tiene que ver con las instituciones o las reglas informales de la gobernanza, ¿no? Es decir, hay todos unos mecanismos de regulación para, digamos, regular el Estado, digamos, desde el Estado, la acción del mercado, pero no existen, digamos, mecanismos en el estricto sentido para todo lo que significa, por ejemplo, el lavado de activos, ¿no? Entonces, pero que sin embargo tienen un peso importante. Es decir, es muy difícil de abordar analíticamente por, obviamente, las dificultades de información que puedes tener sobre eso, etcétera, pero me parece que sí ha tenido, digamos, o tiene, por supuesto, un rol importante todo el dinero del crimen organizado en términos de que estas maquinarias de desarrollo público-privadas, digo, no están exentas o no han estado exentas en la región de este tipo, digamos, de flujos de capital proveniente de sectores informales, digamos, irregulares. Sí, la idea de gobernanza en los videos y en los textos observamos que viene o tiene una génesis, digamos, económica en términos de entender cómo se venía incorporando precisamente, se venían incorporando sectores del capital en los asuntos públicos. Y toda la nueva gestión pública o todo el debate de la nueva gestión pública da cuenta de eso. Pero ese es un poco, y de hecho el Banco Mundial es quien en los 80s, 90s empieza a hablar de gobernanza como categoría, pero lo que también se mencionaba en el debate de los videos es que hay que distinguir, ¿no?, entre esa discusión más centrada a good governance, a la idea de que la relación público-privada es la mejor manera de gestionar, digamos, la nueva gestión pública, hacia una dimensión más analítica, ¿no? Es decir, y eso quizás me ayuda a conectarme con la segunda pregunta, o la tercera, perdón, que se relaciona también con la última sobre cómo construir formas de gobernanza que sean menos segregativas, más inclusivas, etcétera. Y quizás ahí la respuesta es que la gobernanza no se construye, ¿no? Digamos, es preciso, digamos, desde la lectura prescriptiva de los organismos internacionales sí se construye, te hablan de que hay que hacer una buena gobernanza, de que hay que tener una buena interacción. Un poco la entrada que estamos haciendo o que estamos proponiendo es más analítica. O sea, lo que decimos es, este aislamiento teórico-metodológico de la sociedad con el Estado, o del mercado con el Estado, o de los tres, lo que nos permite es entender de qué manera se están transformando esas relaciones y de qué manera esa transformación incide en nuevas formas de planificación, de gestión y por lo tanto de una transformación o transición del territorio. Entonces hay que hacer más bien esa distinción entre la dimensión prescriptiva, que sí,
es llevada, digamos, a manera de receta muchas veces a los propios municipios de la analítica, que es la que más nos interesa a nosotros, ¿no? Por supuesto que en ambas, digamos, todo el debate sobre gobernanza desde la academia ha dado cuenta de una serie de hipótesis, por ejemplo, la incorporación de actores no estatales en los procesos de políticas, esa es una hipótesis que trabajamos mucho en políticas públicas, genera o permite generar políticas más efectivas. Digamos, esa es como una hipótesis analítica que ha sido abordada en ámbitos ambientales, de seguridad ciudadana, de gestión del riesgo, etcétera, y demuestran que sí, que en la medida en que hay una incorporación de la ciudadanía o de actores del mercado regulados de buena manera, las políticas tienden a ser mejores, porque, digamos, el problema se redefine de mejor manera en función de las necesidades de la propia población, porque hay mecanismos de control y de accountability a lo largo del proceso, porque la retroalimentación, por ejemplo, de los efectos de la política pueden ser retomados. Entonces, esos aprendizajes me parece que pueden ser llevados a la gestión pública, digamos, a la gestión local, pero como aprendizajes, no como recetas, ¿no? Es decir, entender que si yo incorporo a una población para un proceso de regeneración urbana o para un proceso de relocalización, en el caso de un desastre, digamos, por ejemplo, esa relocalización va a tener más éxito en la medida en que la propia ciudadanía me puede dar insumos a la planificación para respuestas o estrategias más efectivas. Digamos, esa es un poco la lógica, ¿no? El problema es que normalmente lo que se ha construido es una receta de, esta es la buena práctica, el presupuesto participativo, ¿no? Y si simplemente con replicarlo, la política va a ser exitosa y quizás no es tan así. O sea, eso cambia de acuerdo al contexto, etcétera, y en la medida en que digo se vuelve simplemente un formalismo, inclusive pierde sentido, ¿no? En México, sí, digamos lo que decíamos, tú me dices en México el presupuesto participativo tiene su funcionamiento, pero en última instancia la alcaldía es la que decide. Lo que decíamos, de todas maneras, en estos procesos de acción pública contemporánea, de nuevas formas de articulación, de gobernanza, el rol del Estado sigue siendo el central, ¿no? O sea, en última instancia el municipio va a decidir, pero claro, cómo toma esa decisión o bajo qué elementos toma esa decisión es lo que va a marcar una diferencia. Es decir, no es lo mismo un municipio que hace todo un proceso de presupuesto participativo y decide otra cosa, simplemente, como digo, cumpliendo el formalismo, a uno que negocia, es decir, que finalmente demuestra que, digamos, esas demandas pueden ser canalizadas de otra manera o que en última instancia demuestra que no es la mejor solución. No sé, digamos, un proceso de negociación en donde puede haber un nivel de consenso mayor a pesar de que sea en última instancia, digo, el propio municipio quien termine decidiendo, ¿no? Y el tema de la región es también interesante porque en los videos, en la literatura que sugerimos, la gobernanza tiene dos sentidos, ¿no? Hay una, digamos, una nueva reestructuración horizontal en términos de que el Estado se redefine, se incorpora a la ciudadanía y se incorpora al mercado, es decir, pero hay una redefinición horizontal, vertical, es decir, el Estado se redefine también en función hacia abajo, como llaman algunos autores, es decir, todos los procesos de descentralización, en donde, por supuesto, pasa el tema regional y el tema local, y hacia arriba, es decir, hay una articulación o mayor articulación a nivel geopolítico con a nivel continental, a nivel mundial, ¿no? ¿Qué ha sucedido en estos procesos de gobernanza mediados por la redefinición económica, territorial de la globalización? Es que esa estructuración, esas configuraciones territoriales de las que se hablaba en el video se han transformado, es decir, ya no tienen esa lógica que el Estado o el Estado-nación tenía, ¿no? Las fronteras definidas, sino que, por ejemplo, todos los procesos de grandes proyectos urbanos de competitividad se han relacionado directamente entre gobiernos locales
en el mundo, es decir, no necesariamente entre gobiernos locales y organismos internacionales, por ejemplo, o entre gobiernos locales y capitales mundiales que están, digamos, localizados en las ciudades del norte, sin pasar por los estados muchas veces. Entonces, lo que ha pasado es que ahí lo regional muchas veces se ha ido como quedando fuera, ¿no? Hay procesos interesantes como el de Rosario, que tiene una dimensión regional más amplia, o el de Quito, que se está pensando así, pero que no necesariamente lo hace, pero que en la práctica termina siendo como muy localizado en los contextos urbanos y pensado o articulado con el capital externo, muchas veces digo sin pasar por los estados nacionales, ¿no? Hay mucha gente que habla de una parapolítica ahí, ¿no? Es decir, cómo hay una nueva política por fuera de las estructuras tradicionales de gobernanza internacional. Gracias, Marco. Bueno, han llegado más preguntas. No sé, creo me van a disculpar de no poder transmitir todas, pero bueno, podemos encontrar después otros momentos, estos espacios para seguir. Quizás simplemente por cumplir el plan, si tienes todavía disponibilidad, Marco, podemos dejar 2 intervenciones. Sí, sí, no hay problema. Estamos... Ok, 2 intervenciones directas de los participantes. Ya saben cómo, levantando la mano, aquí los vemos nosotros. Y la idea, les pediría, en respeto al tiempo, hacer una pregunta, presentarse y decir de qué institución, de qué posgrado vienen o de qué institución, de qué universidad. Y muy bien, Jordi, y hacerle una intervención breve. Ok, ya tengo una mano y muy bien, Jordi, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me ¿Qué tal? escuchan? Sí, te escuchamos, Jordi. Bueno, brevemente. Una felicitación al colega expositor. Fue muy claro, muy pertinente empezar este curso con una elaboración amplia sobre el tema político. Tengo la siguiente pregunta que vamos a llamarle quizás un poco teórico-metodológica a la forma de entrarle al tema de cómo el capital forma parte de los procesos de urbanización. Desde mi perspectiva, así le llamaría. Ese triángulo de Estado, sociedad y mercado. Está bien, es una manera de entrar, pero la sociedad forma parte del mercado. Si no, no habría mercado. Digamos, la tierra, la plusvalía solita no existe si no existe una manera de generarla y de apropiar. El Estado también forma parte del mercado y su forma más clara muchas veces son eh, bajo el neoliberalismo, que ni modo, hay que hablar de él. Tiene una característica, la colusión de intereses privados y públicos. Entonces, el Estado ahí está formando parte del mercado. Entonces, hace un poco difícil todo esto de estas separaciones. Y bueno, y luego la sociedad. Yo sé que en la mente de la mayoría de nosotros, cuando decimos sociedad, están los intereses populares, ¿no? Pero la sociedad somos todos y hay intereses populares, privados, populares, no tan populares, etcétera. Cuando se dice los vecinos, ¿dónde empiezan los vecinos? De acá y empiezan los vecinos de allá. ¿Sí? Lo más difícil de todo es poder definir intereses en torno a lo territorial. Un río puede definir no la vecindad, sino la guerra. Una calle ya define al que no es vecino. Ese tipo de cuestiones, ya sé que están en el principio de todo esto, pero me gustaría escuchar la opinión del colega. Muchas gracias. Gracias, Jordi. Sí, gracias, Jordi. Sí, sí, es interesante porque, digamos, cuando uno lo mira así tan esquemáticamente como la relación Estado, sociedad, mercado,
digamos, en principio parecería que deja por fuera la complejidad que está implícita en un proceso social, en el desarrollo urbano en general, ¿no? Pero decía, digamos, esta entrada que viene de la teoría política contemporánea lo que nos permite es como construir hipótesis de trabajo, ¿no? Es decir, jugar con posibles explicaciones dentro de ese triángulo, ¿no? Y claro, cuando hablamos, por ejemplo, de que la sociedad es parte del mercado, por supuesto, ¿no? Y cuando yo daba el ejemplo de dentro de la mercantilización urbana o de lo que tú dices, la incorporación del capital en la urbanización, ¿no es cierto? Las preferencias de localización, ¿no es cierto? Que es como uno de las tendencias constitutivas, como dice Carlos de Matos, de las ciudades latinoamericanas en las últimas décadas, es muy claro. Es decir, son los ciudadanos comunes y corrientes quienes están optando por una localización, digamos, por fuera del núcleo urbano más consolidado y todas las externalidades que eso implica en términos de transporte, ambientales, de la propia segregación, etcétera. Y no estoy hablando digamos, de las clases altas exclusivamente. Ahora hay todo un proceso de segregación y de dispersión también desde los sectores medios y bajos, ¿no? En Guayaquil está sucediendo mucho eso, por ejemplo. Entonces, sí, digamos, cuando hablamos del Estado y de la sociedad, perdón, de la sociedad y del mercado, tenemos que hacer como un análisis más fino, ¿no? De que no son finalmente dos actores distintos. Seguramente hay actores del mercado que pueden identificarse claramente en términos inmobiliarios, de inversión, por ejemplo, pero en términos de una economía en general, estas preferencias de localización así lo demuestran, la economía, digamos, o el sector de la economía real también es la propia sociedad, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los grandes proyectos urbanos y todas estas intervenciones público-privadas, yo decía, hay una relación entre los tres actores, las aislamos para efectos de construir una hipótesis, que es la hipótesis que se ha trabajado en América Latina muchísimo. Muchas tesis doctorales hablan de cómo toda esta inversión internacional se articuló con el gobierno local, y ahí es lo importante. Esa es la hipótesis de trabajo. Entre ellos se genera una forma específica de planificación estratégica que deja por fuera, en ese caso, la planificación estratégica se supone que incorpora actores de la sociedad, pero los deja por fuera y prioriza, digamos, la plusvalía de ese territorio. Entonces, no lo estamos dejando por fuera, digamos, analíticamente, me refiero, es decir, quedan por fuera del proceso, por supuesto, pero porque el instrumento, las formas de gestión, de planificación, de esa articulación, digamos, lo importante aquí es tener en cuenta cuál es el rol de los actores. Puede ser un rol activo, un rol, digamos, pasivo, como en el caso de la ciudadanía, en este caso, porque la capacidad de incidencia es mínima, digamos, de un sector como el que les mostraba yo en la idea, en el proyecto que se pretendía hacer en Quito, de un pequeño barrio informal a la ladera, digamos, del proyecto, cuya movilización no tenía ningún sentido frente digamos, al sector privado, al sector estatal, y es más bien la clase media, la clase alta, con otro tipo de capacidades, la que, digamos, revierte, por ejemplo, esa tendencia, ¿no? Pero sí, me parece importante aclarar, digamos, en base a tu comentario, esa noción de que estamos en un nivel básicamente analítico en donde hay que construir hipótesis de trabajo. Es decir, hay muchísimas hipótesis de trabajo que se derivan de esta relación y que nos permiten como observar con un foco específico, digamos, por qué un proceso ha tenido un desenlace en función de sus actores, ¿no? Gracias. Bueno, tenía a Ingrid, había levantado su mano. No sé si Ingrid siga con la intención de participar. No la veo. Ah, sí. Okay. Sí, adelante, Ingrid. Hola, Ingrid. No sé si me escuchan. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Bueno, yo soy de la UAM Azcapotzalco. Mi pregunta va muy relacionada a lo que mencionaba ahorita sobre las clases medias
y sobre la cuestión de la participación, que la presentación manejaba que por lo general son las clases más bajas las que terminan participando a través de la movilización, pero yo, pues más bien mi pregunta iría orientada a como de qué manera podemos analizar si los procesos de planificación urbana que incorporan esta noción de gobernanza, donde se involucra pues esta perspectiva de participación desde la visión hegemónica de que la participación solo se puede dar a través de organizaciones, cámaras de comercio, asociaciones, etcétera, en efecto reduce asimetrías de poder. Lo digo porque pues en la relación, digamos, en las relaciones planteadas está pues la relación Estado-mercado y Estado-sociedad, pero ¿qué hay de las relaciones que son las más comunes recientemente entre mercado y sociedad o sociedad-sociedad? Entonces, esa sería mi pregunta. Gracias, Ingrid. Sí, me parece que pasa por la voluntad política, por una serie de elementos, ¿no? O sea, pasa por, primero, el entramado institucional que regule esas relaciones, lo que decíamos hace un momento, en países como Ecuador, como Colombia, en México no sé muy bien, digamos, desde la propia Constitución está estipulada la participación de la ciudadanía y de actores no estatales en los diferentes procesos de acción pública, sobre todo local. Es decir, ese es como el punto de partida, digamos. ¿En qué medida hay o no una relación vinculante para yo incorporar? Ahora, un segundo punto es, digamos, desde una lectura más de rational choice y concretamente de public choice, que ha sido, digamos, los enfoques que ayudan a entender los intereses del Estado, ¿no es cierto? O de los intereses de lo público en estas relaciones de poder. Es como, ¿por qué los gobiernos locales, por ejemplo, están interesados en que la gente participe? ¿O por qué deberían estar interesados, ¿no es cierto? Y ahí hay una gran discusión. Uno, la gente que tiene experiencia en la gestión pública o que ha trabajado o trabaja ahí, sabe que no hay, digamos, una apertura real necesariamente a distintos niveles, ¿no? Quizás el político, el alcalde o el secretario puede que sí tenga un discurso de apertura, decir, bueno, vamos a incorporar a todos los actores, nos interesa escuchar, pero por ejemplo, los funcionarios más técnicos de sectores de la burocracia media dicen, no nos interesa, y lo digo porque yo he participado en esos procesos, ahora mismo estoy apoyando desde la academia en el Plan Metropolitano de Desarrollo Territorial en Quito, y ellos me dicen, mira Marco, no nos interesa que participe mucho la ciudadanía porque nos interrumpen, nos estorban, no saben nada, quieren que les hagamos canchas de fútbol, es decir, hay que entender dentro del municipio también ya, digamos, desde la racionalidad de ellos, por qué quieren, quieren o no que participen. Y eso termina, digamos, siendo fundamental, porque cuando no hay un convencimiento o no hay, digamos, el criterio internalizado de que la acción pública es mucho más amplia que la acción del gobierno local, digamos, estos procesos finalmente no prosperan, ¿no? Bueno, pues pudiéramos seguir discutiendo mucho, es muy interesante esta sesión, pero bueno, tenemos que cerrar y concluir. La verdad, creo que ha sido un éxito y lo refleja que siguen 56 personas conectadas en la sesión. Muchas gracias, Marco, te agradezco en nombre de la UAM y de todos los posgrados que están aquí participando. Y pues sí, eso. Muchas gracias y nos seguiremos en contacto. Muchas gracias, Salomón, y a todas las personas que se han conectado a discutir estas cuestiones de la lectura política de la ciudad, ¿no? Que como yo les decía en los videos, digamos, tiene una propuesta que viene más desde la ciencia política, es decir, no tanto desde la tradición neomarxista de Castells, por ejemplo, de entender al territorio en sí mismo como un proceso político, sino entenderlo en este caso desde lecturas como la gobernanza, como la economía política, como la participación, es decir, desde los debates de la sociología política y de la ciencia política como tal. Entonces les invito, digo, a tratar de cuestionarse, ¿no? Digamos, estas transiciones que van
a debatir a lo largo del curso desde distintos ámbitos, ambiental, Smart City, etcétera, en clave de los actores que están detrás, de los intereses, de los marcos institucionales que regulan esos intereses y de lo que decía Ingrid al final, las relaciones de poder que estructuralmente en nuestra región es un aspecto clave, ¿no? Digamos, más allá de los cambios que se puedan promover desde la Constitución, etcétera, hay una pugna todavía muy fuerte de clases, una pugna de relaciones económicas, etcétera, que es muy difícil de revertir ya en estos procesos de planificación urbana, por ejemplo, ¿no? Pues excelente. Con este último comentario, creo que es muy, como lo mencionó Jordi, creo que fue muy acertado que tú comenzaras este curso, porque con esta entrada permite transversalmente ir cuestionando desde una postura crítica y de los siguientes temas. Pues Perfecto. muchas gracias, Marco, una vez más. Gracias a todos. Y nos vemos el próximo lunes a la misma hora, a las 9. Hasta luego a Perfecto, todos. gracias. Hasta luego. Bye. Una buena semana. Hasta luego. Gracias.